Miren, en los últimos 150 años más o menos, la vida humana ha cambiado de una forma tan profunda que a menudo ni nos damos cuenta. Es una revolución silenciosa que alteró por completo nuestra relación con el planeta, y de hecho con la muerte misma. Usando como guía el increíble libro Plagas y Pueblos de William H. McNeill, vamos a desentrañar cómo la humanidad pasó de ser una víctima de las enfermedades a un combatiente activo. Ok, vamos a arrancar con una idea que hoy en día suena casi a ciencia ficción. Esta cita de McNeill nos planta de golpe en una realidad histórica brutal. Durante miles de años, las ciudades eran literalmente máquinas de matar. Eran lugares a donde la gente iba a morir mucho más rápido de lo que podían hacer. Y claro, la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Qué convertía a estos centros de civilización, de comercio, de cultura, en verdaderas trampas mortales? Pues la respuesta es un enemigo invisible que se sentía como en casa en el mismo ambiente que la humanidad había creado para prosperar. Para que nos hagamos una idea de la escala, pensemos en este número, 600.000. Esa es la cantidad de personas que Londres necesitó que llegaran del campo solo en el siglo XVIII. No para crecer, sino simplemente para no desaparecer. Cada año morían unas 6.000 personas más de las que nacían, una hemorragia constante de vidas. Para entender cómo pasamos de esa realidad a la nuestra, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a meternos de lleno en el problema, el sumidero urbano. Luego, veremos el inicio de la guerra contra un germen que lo cambió absolutamente todo y la increíble cascada de curas que provocó. Pero, como toda victoria tiene sus consecuencias, exploraremos los nuevos problemas que surgieron, para al final darnos cuenta de que esta es una batalla sin fin. Bueno, empecemos por el principio. Esa era en la que las ciudades básicamente se comían a la gente. Por casi 5.000 años, la dinámica era simple y terrible. El campo producía personas y las ciudades las consumían a través de las enfermedades. Y de repente, cerca del año 1900, todo cambió. Por primera vez en la historia de la humanidad, las ciudades dejaron de ser agujeros negros de población. Empezaron a crecer por sí mismas. Las consecuencias de esto, fueron gigantescas, alterando la migración, la sociedad, todo. Ahora, ¿qué fue lo que provocó este cambio tan radical? No fue una sola cosa, sino la respuesta a un terror muy específico que nos obligó a pensar de una forma completamente nueva. Fue el comienzo de una guerra contra un enemigo microscópico. Y aquí entra el gran villano de esta parte de la historia, el cólera. Una enfermedad que, gracias a los nuevos transportes como los barcos de vapor, se volvió global. Aterrorizó a las ciudades y dejó clarísimo que las viejas ideas sobre las enfermedades ya no funcionaban. Y esto desató una batalla de ideas fascinante. Por un lado, la teoría miasmática, la creencia de que la enfermedad flotaba en el aire apestoso. Y por otro, la revolucionaria teoría de los gérmenes. El cólera, básicamente, obligó a resolver este debate de una vez por todas. El momento clave, el jaque mate, llegó aquí. El científico alemán Robert Koch logró aislar al culpable, el bacilo del cólera. De repente, el enemigo tenía nombre, tenía forma. Ya no se luchaba contra un mal aire o una sombra, sino contra un bicho específico al que se podía atacar con desinfección e higiene. Identificar a ese primer enemigo desató una avalancha. Fue como si se hubiera abierto una puerta. La ciencia médica entró en una verdadera edad de oro, una época triunfal donde las victorias caían una detrás de otra. A ver, miren el ritmo de esto. En poco más de 10 años se identificaron los causantes de algunas de las peores enfermedades de la historia y se empezaron a crear defensas. El impulso era increíble. Pero ojo, este conocimiento no se quedó en los laboratorios, se tradujo en poder real. El poder de construir cosas imposibles, de mover ejércitos y de redibujar el mapa del mundo. Y el mejor ejemplo de esto es el Canal de Panamá. El primer intento de construir el canal, el de los franceses, fue un desastre humano. La gente moría por miles, víctimas de la fiebre amarilla y la malaria. El éxito de los estadounidenses no fue solo una hazaña de ingeniería, fue sobre todo una hazaña de salud pública. Al controlar a los mosquitos, controlaron las enfermedades e hicieron posible una de las obras más grandes de la historia. Este cambio se vio de forma todavía más dramática en la guerra. Históricamente, en cualquier ejército moría muchísima más gente por enfermedades que por las balas del enemigo. En la guerra de Crimea, 10 veces más. Pero fíjense el salto en la guerra ruso-japonesa. Por primera vez, gracias a las vacunas y la higiene, el enemigo era más peligroso que los microbios. Una revolución total. Pero claro, la historia nunca es tan simple.
Esta gran victoria trajo consigo problemas inesperados, nuevos desafíos. Demostró que cuando uno manipula un sistema ecológico tan complejo, siempre hay consecuencias. Y aquí tenemos una de las mayores ironías. Tomemos la polio. En lugares con poca higiene, la mayoría de los niños se infectaban de bebés, cuando la enfermedad era leve y quedaban inmunes. Pero al mejorar la limpieza, esta exposición temprana desapareció. La gente se contagiaba de más grande cuando la enfermedad era mucho más grave y podía causar parálisis. Una enfermedad de la limpieza. Y luego está el desafío de los virus que mutan sin parar, como la gripe. A pesar de todos los avances contra las bacterias, la pandemia de 1918 fue un golpe de realidad brutal. Infectó a casi todo el planeta y mató a más de 20 millones de personas, recordándonos que el enemigo siempre puede contraatacar con una nueva estrategia. Y por supuesto, nuestra guerra química contra los microbios y sus portadores tuvo un costo ecológico. El DDT, por ejemplo, fue increíblemente efectivo contra la malaria, pero también creó mosquitos superresistentes y causó daños enormes en los ecosistemas. La victoria, como vemos, tenía un precio oculto. Y todo esto nos lleva al final de nuestra historia, que en realidad no es un final, sino un nuevo comienzo. Hemos cambiado por completo nuestra relación con las enfermedades, pero la lucha no ha terminado. Al final la lección es esta. No hemos ganado la guerra, solo hemos cambiado las reglas del juego. La tensión entre nuestra especie y esos organismos que nos ven como su hogar es una constante de la historia humana. Y siempre lo será. Los frentes de batalla de hoy y del futuro se ven un poco diferentes. Ahora nos enfrentamos a la amenaza constante de nuevas mutaciones, al riesgo de que un patógeno desconocido salte de un animal a los humanos, al terrible potencial de las armas biológicas y a la presión que nuestro propio crecimiento pone sobre el planeta. Y para cerrar, volvamos a McNeil, porque esta idea lo resume todo a la perfección. Las enfermedades infecciosas no son un problema que se pueda resolver, son una condición permanente de nuestra existencia. Han moldeado nuestra historia y lo seguirán haciendo. Hemos logrado cosas que nuestros antepasados considerarían milagros, pero el enemigo es un maestro de la adaptación, nunca descansa. La pregunta entonces no es si habrá una próxima gran amenaza, sino cómo será, y si estaremos listos cuando llegue.